Sí. Aparte estamos nosotros solos con nuestra soledad acá. Eso es más deprimente todavía. Sí, sí, falta de poner música triste y Sí, no, ojalá tipo que... suicidio colectivo. Palos. No, eso me daría un poco más de vitalidad, inclusive, ¿eh? Tipo como la adrenalina, pero... Por eso, Tanta tranquilidad. Sí, sí. el torneo enfrente. Claro, ¿qué torneo es? ¿Liga? Y 50% de chance de que se caen a palos, Sí, 50 que literal. no. Por hora tienen una cagada a palos. Liga, los viernes por lo menos. Sí, Ale viene después, ¿no? ¿Qué? Ale. Sí, Yo no traje mate fiándome que él iba a traer. Alejandro Magno. ¿Qué paja que tenés? Sí, la paja es total. Necesito por lo menos otro partido. Así como... O ruido, ¿viste? Porque tanto silencio, ¿viste? Estás acostumbrado a los gritos. Sí, sí, Entonces, sí. tanto silencio es extraño. Hablan los chicos. Encima yo no tengo una mierda para hacer porque es del Milan. Increíble campeón. Encima, ¿Era real? ¿qué hace Lalo? ¿Se confundió y vino? No, creo que leyó tarde el mensaje. ¿De qué? De que no había parte. Ah, o sea, no tiene nada. Claro. Oh. ¿Cómo se sacó Lalo? ¿Cómo terminó Lalo el otro día? Y no, de acá, amigo. Toda Sí. la jornada tuve, sí, yo lo calmé. Esta está pinchada. ¿Qué? No, amigo. Lo contrario. ¿No quisiera hacer una pista de lana? La verdad que no. Y decir, ¡fua! Me parece que suenan bastante mal todos. Vos sos más del trap viejo. Sí, sin duda. Yo a poco le estoy cantando un poquito el cariño. Ahí, No, muy leve. a mí lo que... Tipo, yo arranqué diciendo la parte de Enzo Cero Bulto en Medusa es malísima. Ah. Sí, literal. En La Plata para que... Literal. Yo con la que me estoy odiando es con Pabloxo, ¿lo tenés? No. Es bueno, boludo, el hijo de puta ese. Pasa que yo soy muy de... O sea, yo escucho rap, ¿entendés? Rap tipo Claro. boom bap. Entonces, los traperos me gustan, no sé, Kendo, Sí, Almighty. lo que hacen más. Qué larga que se le fue. ¡No, golazo! Me recabió. Policía, no me has escuchado. Es de esa que hicieron tipo cumbia por tipo 420. ¿En serio? Sí. No, no lo escuché. Que va re rápido. Después lo voy a escuchar. Pasa que una vez que entendés lo que dice, no está tan mal, ¿viste? Mi sangre se... Oh, azulado. No tiene nada igual. No, no. Yo lo vi, bueno, cuando fuimos, tocó justo un amigo en el spot de Mar del Plata y Sí. tocaban aparte Enzo y este jugo. Sí. Y mira, yo, no, los pibes todos re desacatados, boludo. Pero porque los pibes tienen mierda en la cabeza, igual. Sí, sí, ya la ves. Y boludo, Tipo, las generaciones cada vez son más boludas. sí. Amigo, no se entendía nada. El chabón es un tipazo, nosotros justo estábamos en la habitación de al lado de... Sí. Es un tipazo. ¿Pero qué? ¿Porque estabas comprando todos esos o Sí, sí, de porque pedo estaba claro, con... tipo, yo fui Ok. Sí, sí, sí. Y boludo, yo decía, amigo, no puede ser. Están todos re... Corte revivido, Sí, sí, sentían no se entiende nada. Y no entendía nada, no se entendía Bueno, nada. yo pensé... A mí, ¿sabes con qué me pasó una cosa así? Viste todas las pelotudeces, tipo Six Seven, tralero, Sí. tralala. Yo pensé que todas esas boludeces, como que era tan obsesivo, era como medio meme, como que yo dije, bueno, los pibitos no deben ser tan boludos. ¿entendés? Y un día dando clase, no sé qué estábamos hablando de Dios, y un pibito dice, ¿qué? No sé, tal cosa, Six Seven, dice. ¿Eh? Y yo me quedé así como diciendo, te está jodiendo, ¿entendés? Y los pibitos se ponían a hablar y posta tienen ese nivel de obsesión con, con esas pelotudeces. Lo de Six Sense yo todavía no entiendo de dónde salió. ¿no? Es un mierda de eso, un tralero, tipo, es uno de esos, ¿entendés? Un tralalero. No sé cómo se llama eso. Es un tralalero fantástico. Joder. Che, qué bien que tuviste por cabeza en cuarta. Lo escucho. Excelente, boludo. Yo lo vi, yo dije, a ver qué le queda. Dije, bueno, capaz que tucumano, pero ni en pedo, no sé qué. Y miro y dice, por cabeza lo escucho. ¡Ay, qué bien, boludo! Me alegró. Si no es eso, ya está, Sí, sí, sin duda, sin duda.
Después le queda a Zaragoza. O Mellizo, no me No, mellizo, bueno, boludo, son los de Luján, amigo. Nosotros éramos, sí, ¿verdad? ¿Cuánto vas vos? Sí, a nosotros nos dijeron. Sí, nada, con Yarda, No sé por qué generamos ese odio, ¿viste? Como que la gente nos odia, no sé por qué. Voy yo, Mar. Ya que le pasás una verga. El primer toque te lo quise pasar a vos. Voy a poner acá porque allá no. Ah, perdón, te recagué. Disculpa. No, porque de ahí no llego a enfocar tipo ese arco, ¿no? Ahí está. ¿Qué? No está vale, no hay mate y hay depresión. Yo me quedo 1 hora y después viene Ale. O sea, yo tengo 8 y 9 y después viene Ale 9 y 10, ¿entendés? Porque hay 2 en simultáneo la hora que viene. Y si hay uno en simultáneo me han cagado porque viene por 1 hora. ¿Qué? ¿Qué a las 9 hay uno nada más? No, no, digo, no sería. Si fuera uno, no sería en simultáneo. ¿Qué hora es igual? No, estoy re cagada, perdón. O sea, yo tengo 7 y 8 y Ale tiene 8 y 9, ¿entendés? Ah, bueno, a las 8 habría 2. Claro. La mierda. Oigan, aparte lo peor es que estaba con re ganas de venir, llegué y dije, me quiero ir. ¿Qué? ¿Hay veces que vos tenés re ganas de venir? ¿Y qué es lo que disfrutás exactamente? Tipo, cuando me fui a Hawái extrañaba a mi laburo. Y a mi perro, y eran como las 2 cosas que extrañaba. La próxima si te sale para ir a Hawái, mandame a mí. Y que te quedás vos. No, no estoy bien. No extraño tanto. Es que Platense... Bueno, pasa bien cuando viene gente que conozco. Sí. Tipo, suponete, tengo 4 horas y una está los chicos de Temuco, como que ya está. Sí, porque te quedás a 4:20 Igual después. alguien que conozco. Sí, de Platense todo es feo, ¿viste? Que está la barra te caga a palo. Es marrón, entonces vos levantás la vista y ves todo marrón, oscuro. Es del Milan, me llegan a decir algo porque tengo un campeón del Milan y los cago trompadas yo. No podés. O sea, tienen que ser muy pelotudos para ofenderse un hincha de Platense porque tiene ropa del Milan. No, sí. Que Platense más grande que el Milan. Solo. O sea, no lo contradiga. La blanco rojo. Marce, ¿sabés que Nico está laburando en Superviel? Sí, y me manda una foto y me dice, che, Facundo Ryan es el que laburaba en Todo Pelota, Juan el Difunto. Sí. Ah, lo acabo de llamar, me dice. Estuvieron hablando como 3 minutos sin reconocerse, los chabones. Qué loco, Sí, literal. ¿Qué es la vida de Facu? Calculo que estaba con el club, ¿no? Todos los meses labura algo distinto igual. O sea, está con eso, a la vez es preceptor en mi colegio. No, serio? hijo de puta. Sí, de educación física. Hace poco estaba dando clases de funcional. O sea, el tipo, no sé cómo hace, pero todos los meses tiene un laburo nuevo. Es Facu igual. Sí, sí. La preceptora es buenísima igual para la edad que tiene. Sí. Y pasa que él, o sea, porque mi colegio, viste, tiene parroquia, todo, y Ryan tipo iba los sábados, jugaba con los nenes, viste, entonces como que lo repescaron de ahí. ¿Qué es la vida de Ryan? Estábamos hablando de eso, de que labura de todo, es preceptor de educación física en mi colegio, está en el, tipo como que dirige un equipito de nenes, da clases de funcional y me estoy salteando uno, o sea como que el tipo está en todos lados, digamos. Y le contaba recién a Marce que Rawson está laburando en Superviel y lo llamó a Ryan. Y no sabía que era él. ¿En serio? Sí.
¿En serio? Sí, y hoy me manda una foto y me dice, che, este no sé qué, juega en difundo, no sé qué. Le digo, sí. Le digo, no, por todo en llamada, no sé qué. Rayan. Ah, sí, bien, ¿no? Random. Sí, mal. El pañuelo es un mundo. Creo que así no era. Toda la pintura es amistoso. Está lleno de dos. De ellos, tipo, seis. ¿Cómo? Uno y lo tengo yo. ¿En serio? Mirá. ¿Y esto de gente que...? Las docs. ¿Las qué? Bueno, una doc y la otra que no. Mirá. Oh. Será lo lindo, Anda. ¿Eh? No sé, Leche. Qué difícil. Pero para un poco. Anda, yo grabo. Soy un hombre comprometido. ¿Ah, seguís? Ah, mala mía. ¿Por qué? Perdón. Sí, vos sabés que yo me quedé pensando que la otra vez me dijiste una cosa así. Y yo dije, ¿estás hablando de boludo, vos o de perdón. mí? Me quedé. No, Tipo, perdón, mala mía. Sofi, ¿no? Sí. Ah, menos mal, yo decía. Yo tipo. Yo pensé que no, perdón. Había entendido que perdón. Señora, yo la adoro. Está bien, no pasa Sí, nada. perdón. Es mala mía. Por eso yo me quedé. O sea, dije, ¿habré escuchado bien? Dije, me habrá dicho, tipo, dije, bueno, me debes haber dicho, tipo, de tú. ¿Entendés? O me dijo de mí. No me haber confundido con. Ese comentario. Ese comentario nada que ver. Uy, qué ojete. No está bueno. Para que Ah, sí, que diga mi lista. Lo pegás. Y las doc que Beso tiene. grande a su señora. ¿Qué? Mándale un beso grande a su señora. Decirle que le pido perdón. Ay, pero no te dije nada. Chichota, mire. Uy, era buenísima, boludo.
¿Viste? Es lo que te dije, no se ve. Habría que ver quién se mueve menos, si este o Vila. Históricamente. Cris, da señales de vida, hermano, porfa. ¿Cómo está más para calor? Hay un poquito rojo. Va a romper la cancha, mirá. Sí. Cris, está rompiendo el césped. Aparte con la mano atrás, porque el profe de educación física. Hay veces que dirijo la mano en los bolsillos y la gente se enoja. Realmente es un profe de educación física donde decía los picas hagan fútbol. Literal. ¿Qué? No sé qué hacen con uno. Me mandé solo el lente de contacto. ¿En serio? Sí, señor. Mira ahí, amigo. Ya voy a poder ver atajando. Se viene, Sí, se viene el fucking Prime. O sea, no es que no veo, ¿entendés? Pero me cuesta mucho como... Yo lo que no veo son los detalles. Santa sé que no viste. Bueno, viste 4. Pero después... Habrá revancha ese día y yo me voy a reír. Algún día que... Cuando te juguemos con el equipo entero, amigo... El único partido que vamos a llegar a jugar ahora va a ser de onda. No, y Ya va a salir campeón. de onda... No, este fin de semana lo escucho. Amigo, este fin de ya tiene el punto. Humano, sí, vale. Pero juega Boca cabeza. Fin de bien. No, que está programado para este sitio. No, La concha, boludo. ¿Estás 100% seguro? A mí me suena haber visto... Yo con Julieta, me dijo que ganaron raspando. Sí, un orto Se tuvieron, con Julieta boludo. ahí abajo del arco. Sí, te dejo yo eso, boludo. Ah, no. Uy, Qué lástima, boludo, porque contra Verdogo salió 3-2, nosotros salió 3-2. Nosotros 2-1. Bueno, está bien, ganando. sí, obvio. Pero amigo, es como aburrido. No sé. Sí, cero. Sí, literal. Es el peor campeón de la historia. Che, ¿y Leicester se fue a la mierda? Me acordé de Leicester. Se enojó porque no se pero es gol. O sea, es el campeón, sí. 3 torneos Sí, seguidos. literal, boludo. Y los 3 nos los jugamos nosotros. Fue una cosa increíble. Amigo, el más alevoso que vi fue el año pasado, en cuarta, le ganó todo. Nosotros lo hicimos repartido por un gol, boludo. Encima Fantasy, boludo. nosotros quedamos octavos el año pasado. Sí, Fantasy. Pero quedó fuera en Libertadores con nosotros, ¿viste? En nuestro grupo. Nosotros perdimos con Verdad y dijimos, bueno, tipo, el grupo andan bueno, vamos a jugar al Sudamericano. Y le dije, no, Porque le metí trapo. vamos, sí. Vamos a jugar Libertadores. Sí, la vida es durísima hasta ahora. 34, 38. Pero iba a jugar así. Yo iba en la petrolera. Una mierda. ¡Sí, Marcos! No, está. Ahí para comprar, yo creo que no hay una mierda para hacer. ¡Sí! Mira, está muy lejos de la cancha. Por el cuadro. Muchos argentinos, sí. La única actividad programada aparte de los partidos es el Museo de Ciencias Naturales. ¡Vení, vuelta! Nada más. ¡Otra! ¡Vení, vuelta! No, porque no nos van a evaluar.
Después al toque me repetí. Amigo, yo igual me pondría si fuera vos, pero por siento calor, chabón, un frío parado ahí. ¿Y a dónde me voy a mover? Sí, así que dirigí, boludo. Movete, Es más, así creo que ya la re. primera vez que toqué el silbato fue cuando sacó así con el pie que se la dieron Gesticulada. Hacé que haces, dirían por ahí. y para que no les jodan a Atropellame ustedes, la tengo las manos acá, porque si no, si por mí estaría así. Nah, yo Hay tengo veces frío, que me tirás saco esa. la mano acá ni me va. Hay veces que tirás ese, dirigís ahí. No, pero sí, pero cuando hace... ¿Qué querés, boludo? A veces que es el partido de las 10 de la noche y son malos contra más malos. Está bien. Se gana. Yo a veces que atajo así también. ¿No jugás más? Estoy operado, boludo. No me curo. ¿De qué te pretensión, boludo? ¿En serio? ¿En serio? Ah, en marzo, creo. ¿De qué? De la cadera. Me limé. Porque viste que Pará, yo. creo que algo me habías contado, ahora que me lo decís que así. yo- Un sobrehueso sí, o algo que así. yo hago kick y todas esas cosas. Y, o sea, me chocó a hueso con hueso y me comió el cartílago y me hizo otro sobrehueso en el choque. Entonces me limaron el de las dos gambas y me reconstruyeron todo lo demás. No sabía eso. Sí, ahora sí. que, o sea, ahora que me decís, capaz que algo me comentaste que no, pero no me acordaba. ¿Y hasta cuándo tenés? No, ya estoy en la parte final. Este mes, tipo, como que mejoré un montón y ya me duele prácticamente nada, pero todavía no puedo hacer. O sea, ponele, no puedo abrir del todo la pierna, como que no me puedo clavar en el piso, no puedo. Y patear menos. Señorita, disculpe, buenas noches primero. Está Bueno, gracias. Esteban, ¿el suyo? ¿Me dice? Unos chijas. Ahí está caliente. Sí, me quemé. Esa que la lengua mal. Yo tengo un poquito y canté a guisar. Sí, el Krusty, el payaso, ¿viste el pelo que tiene? Es un pelotudo. Ahí que era donde nos mandan la otra. Ah, ahí le puedo hablar. Ah, no. No le puedo hablar. Pensé que le iba a hablar Santino, pero no. Si es una acá y una en la jaula, no. ¿Qué? Si es uno acá y otro en Que la está jaula. pidiendo la pelota el referee Te pido mildis, Shane Wood. porfa. Perdón. Juana. Y para Roche Casi. No, pensé que me sobreentiende. Uy, me quedé filmando cualquier cosa. ¿Qué iba a decir? El tema que... De la jaula. Te la regalo. No hay fotos en la jaula. No, hay fotos en la jaula, no habría fotos. Mirá, ok. Yo en la jaula sale mejor. ¿En serio? Hay Porque es más chica, es más luz, claro. Es más chica y claro. Acá tenés uno ahí y el otro allá. Porque si no, Sí. Me tapa un poco la perspectiva esta dupla. Sí, mal. Ah. Yo no me voy a mover. Ya se mueve la ruta. No, no te sabría decir. No tengo idea. O sea, yo cuando filmo no
O filmo o pienso, ¿entendés? No pasan las dos cosas al mismo tiempo. Acabo de ver un pibe que acaba de hacer el 6-7 y me dice, Lo tengo que tener grabado. Es una pelotudez, porque yo te explico. A los nenes les da risa con una serie de dibujitos que son... Para mí no salió de Yo te ahí. aseguro que sí. Tengo una hermana de 11. Tengo yo y mueve los brazos Sí, rápido. bueno, y yo le es como una serie de dibujitos bizarros en la cual hay muchos personajes y uno de esos personajes es un 67 con caras, con ojos y boca. Y no hay más gracia que decir 67 en inglés y hacer así. Es todo el contexto. Y la gracia es que nadie entiende. Ah, perdón. No, yo te firmo que a los nenes les da risa en serio. Puede ser algo. No entenderlo me hace sentir muy vieja. Onda, siento que ya, como que ya no soy parte de ellos. Eso es verdad, pero no por el 67. ¿Entendés? O sea, no sos parte de ellos, Necesito que vengan pero... todos y me digan, no tiene sentido, por eso me río. Tipo, como que la confusión genera gracia. No, Entiendo. te juro que no. No te digo que la otra vez estaba dando clase y uno de los pibitos, no sé, que estábamos hablando de Dios, una cosa así, y uno de los pibitos, ¿qué es eso? Yo me quedé así como... Sí, fue mi... O sea, si me dejaba llevar por mis impulsos, le metía la patada, Disciplina divina. pero no. Lo voy a subir muteado el video, boludo. Sí. Igual conmigo no se la suelen agarrar. A mí, conmigo se la agarran cuando se la agarran con todos. No, a mí al revés, conmigo se la agarran Cuando no se cuando la- está tranquilo, cuando está picado, cuando no. No, a mí a veces, o sea, eso, a mí la única vez que se la agarraron conmigo y no se la agarraron con el resto, no sé, era uno que se vino a quejar. Le dice, no, pues tenés pocas fotos, había subido 40 y tenían 20. Ah, porque no nos gusta, porque fue una raza de fotos, no era una raza. Uy. Me dolió. Conoces la playa y te revocás en arena. Pero me olvidé que te iba a decir, perdón, me quedé. Algo sí. del zigzag. No, de que se la agarraron. Eso De no que me se agarraron con se vos, la es agarraron verdad. conmigo, mandé todas las pruebas y casi lo bajan del torneo. Mirá qué bien. Ah, me acuerdo, ¿vos sabés que me acuerdo? De argentinos. Argentino, ahí está. El siguiente post. Estamos tan felices de estar en el mejor torneo del planeta. Yo, Sí, me acuerdo, me reacuerdo. Yo me acuerdo que le dije a Santino, mándamelo la próxima jornada. No, está Mándamelo, bien. mándamelo. Le dije, mándamelo la próxima jornada que quiero, no lo volví a cubrir hasta fin de año. No. Y por esto fue por... No, mentira. Eso, creo que las cubrí. ¿Lo cubriste? Los cubrí una vez, pero tipo 3 meses después. Yo le dije, pero mándamelo. No pasa nada, quiero hablar con ellos. No me dejaron. ¿Y decir, querés foto? No, le voy a decir, no, es que. A ver, si me haces un quilombo, que además ¿Qué? tenés que de quilombo, yo le voy a decir, tipo. No lo sé decir, váyanse, pero le voy a decir, ¿cuál es el problema que tienen? Dígamelo, lo solucionamos, lo hablamos, pero decímelo, Sí. en la cara. Sin. Yo no tengo problema, pero venís, tipo, si realmente tenés una crítica. Guarda. Saqué 20 fotos, yo lo considero milagro. Claro, bastante que te saqué 20 fotos y te comiste 5 goles. Claro. Si te comiste 5 goles, no mereces ser fotógrafo. ¿Lo haces vos? Está ejerciendo de PF, Marco. Queda un milagro. Si querés, yo me una foto del Chapo Atlético para mí. Hasta Photoshop. Como cuando dicen, en esta foto, jaja, sacame la panza. Yo una vez igual me agarraron muy en caliente. Sí. O no sé si en caliente o cansada. Y me dicen, no, sí, jaja, pero este, sacame la panza. Le dije yo Photoshop, no milagros. Estaba Gianni y me lo avaló, digo, menos mal. Digo, menos mal, no me van a echar. Literal. Igual yo siempre dije, si Gian se pone como se pone con sus equipos, nosotros te hemos permitido hacer y Sí, sí, responder lo que sea, nos cantan los huevos. O sea, es que yo hay veces que yo cuando tipo, como que me controlo, ¿entendés? Yo me enojo y yo sé que soy módico. Entonces nunca, desde que estoy acá nunca puteé, nunca tenía una piña. Hasta lo vi a Gian. Lo vi a Gian y dije, bueno, si lo hace el dueño, está
Literal. Tengo vida libre para hacer lo que se me encanta Sí, la sí, bola. sí, literal. Igual tampoco pegué ni puteé nunca después de eso, pero Claro, me claro. siento con menos culpa si algún día pasa. Sí, sí, sí. No, yo este año, como la mayoría lo filmé, como que reducí un poco la tasa de que me puteen. Pero bueno. Este igual es de 19 que no me pasó. Antes pasaba que venían, tipo, o sea, a ver, las chicas venían a ver jugar. Me miraban mal a mí. ¿En serio? ¡Luca! ¡Luca! Cumplí 20 ya empezó. Sí. Pero pasaba, tipo, yo, hola, ¿todo bien? Así. Acá, podría verte, tipo, están todos sentados uno al lado del otro, ¿qué crees que Si no, decile. ¿Qué querés que agarra tu nombre? ¿Que estás jugando acá? Aparte, tipo, Agarra el poder. no, literal, decime cuál es. O sea, mínimo decime cuál es. Sí, a ver si es el que yo estoy mirando. No, boludo, es que. Aparte, hay 16 personas. Mirá, o sea, primero no me interesa. Segundo, no sé ni cuál es tu novio. Aparte, las chances de que. Decime cuál es, decímelo. No. Aparte Porque de lo las moví. chances, sí, sí. La chance de que te guste, o sea, que te quiera levantar un chabón que está fotografiando después de laburar, tipo, no tenés ni ganas ni tiempo para hacer todo eso. Muy pocas veces. Aparte, menos si no lo conozco. Tipo, a ver. Ese, ¿no? Voy a tirar algo, pero. Está bien. Madre, una vueltita. ¿Te vas a hacer un comentario estilo Pilú? No, de mí. No, estos son. O sea, ahí va. Y ponele, podría ser. Para, sí, sí, sí. Sí, tranquilamente. Sí, total. Puede ser que lo haya hecho Pilu, se lo haya hecho a Pilu. Gracias. Va a dar una vueltita. Poner Hannah Montana. Marco. Ponle que vayan 12 minutos. ¡Hijo de puta! Mejor que como estaba así. ¡Marcos! ¡Marcos! Toma. Ah, gracias Rochi, no, está, listo. Ya me voy a correr.
boludo. Claro. Cancha de 11 tengo 12.000. El año pasado, mira, te iba a preguntar eso. Cancha de 11 dos veces el año pasado, se conseguir. Y sí, ¿qué te parece? Claro, y vos tenés que levantar ese muerto de Cris. ¡Sigue! ¡Eh! Sí, y después el resto estaba difícil. No, está bien que hayan cambiado de allá.
Nos regalaron. Sí, ¿no? Yo le estaba hablando con Cristian. Es muy difícil, le digo, encontrar un árbitro que sea. Ya lo veníamos hablando de eso. El primer tiempo estaba tirando de estaba manito atrás. Le decía. Claro, exactamente. Y está cumpliendo, ¿no? Se podría decir que cumple. Sí, es un amistoso. Si se te pega un amistoso, sos 18. Hay que matar. Sos un asco. Sos Lucas, boludo. Súper. Bueno, le decía a Cristian, es muy difícil encontrar un árbitro que sea un tipo normal y buen árbitro al mismo tiempo. Y yo creo que tiene que estar un poquito Porque más. vos sos normal, no sos buen árbitro. Pero, fuera de juego. Pero está. Andrés, claro, el chueco. Un tipo normal. O sea, no como si vos y yo dijésemos, si vos somos árbitros. Hasta el pelaguido, que vos decís, bueno, puede ser más normal y después lo tratás un poquito y te das cuenta que no. ¿Sabes lo que me hizo el pelaguido la otra vez? Che, Esteban, nos vamos en Uber, porque viste, vivimos a 5 cuadras. Nos vamos en Uber, sí, dale, no sé qué, yo me llevo relativamente bien, viste, cada tanto hablo por WhatsApp, todo. Hasta ahí, ¿no? Claramente. Y le digo, sí, dale, bancá que dejo el bolso y listo. Voy, dejo el bolso, dale, yo lo voy pidiendo. Voy y lo veo que tipo, desde lejos lo veo como que encara para la rampita y arranca para allá y digo, bueno, me va a esperar ahí. Llego al coso y no está. Entonces lo llamo y le digo, che, ¿dónde está? Espera. No, ya me fui, vino el Uber y me fui. Y se fue el chabón, boludo.